En esta parte del programa vamos a entrevistar al profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Derecho de la Universidad San Marcos. Él es Carlomagno Salcedo. Profesor, buenas noches y bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación, estoy atento a sus preguntas. Bien, en este proceso de revocatoria que se está viviendo acá en Lima, provincia, se ha dado, empezando, es un proceso que se está dando por primera vez acá, y cuéntenos un poco desde su experiencia, cómo se está viviendo todo esto. Bueno, en realidad el hecho de ser algo inédito para Lima Metropolitana parece ser que ha generado mucho desconcierto en muchos actores, ¿no? En realidad, esta institución de la revocatoria es el derecho de participación o control ciudadano que más se ejerce en el Perú desde que esto fue reconocido por la Constitución de 1993. Así es. La novedad es que nunca había ocurrido en una ciudad pues tan grande como Lima, ¿no? Siendo la capital aún, ¿no? Teniendo en cuenta que es la primera vez que se da acá, usted lo acaba de mencionar, y que además han sido muchos los factores y que en todo este proceso de campaña de esta revocatoria, pues han habido muchos factores que han permitido que suban y bajen, que se vean muchas cosas y que vayan saliendo también muchas cosas a la luz. ¿Cómo es que la población que ha tenido una decisión de duda ha podido finalmente tomar una decisión tan difícil para muchos? Bueno, el elector cuando es convocado a las urnas toma una decisión, decide, ¿no? El asunto es que aquí lo importante, y esto hay que defenderlo, es que la revocatoria es una institución que es válida, ¿no? Claro. Ciertamente, al calor de la discusión política se puede incluso, como ha llegado a ocurrir en Lima, cuestionarse la validez de esa institución, pero es parte de las reglas de la democracia, ¿no? Y el elector cuando va, finalmente toma una decisión. Y puede ser en un sentido o en otro. Finalmente, como todo proceso, eso implica que hay campañas y hay discursos, ¿no? Hay discursos que se confrontan. Entonces, aquí ha triunfado finalmente una de las posiciones. Así es. Pero quien ha tomado la decisión es el pueblo, ¿no? Porque es el mismo pueblo el que lo elige como parte de una normativa que hay dentro de nuestra Constitución. Ahora, teniendo en cuenta que este pedido de revocatoria es parte de nuestro derecho, así como del poner a una autoridad, también de pedir que sea sacada, ¿cuáles son los pros y los contras de estas decisiones que pueden traer para que el desarrollo de una provincia continúe o se estanque? Yo creo que hay algunos mitos que hay que romper. En principio yo creo que donde esto ha funcionado, digamos, sus gobiernos locales han seguido existiendo, ¿no? Lo que pasa es que en Lima ha sido algo novedoso y traumático para Lima. Pero ciertamente es una institución que es válida. Hay que hacerle algunos ajustes, eso sí. Por ejemplo, una pregunta fundamental. ¿Por qué es que siempre la revocatoria ha podido ser posible en distritos electorales muy pequeños y por qué esta vez sí ha sido posible en Lima, que es la ciudad que tiene a más de 6 millones de electores, casi el tercio del electorado del país? Es por un defecto en la norma. Y el defecto en la norma está básicamente dado es que cuando la norma pone un límite de 400.000 firmas, ¿no? En el caso de Lima esto equivale a poco más del 6%. Mientras que en cualquier otra circunscripción es 25%, es el cuarto del electorado. Así es. Entonces, ese es un límite que ha colocado a Lima Metropolitana y a sus autoridades en una situación de desventaja frente a cualquier autoridad del país. Entonces debería hacerse un poco más exigente en este requisito. No, simplemente debería establecerse ningún límite. O sea, si es 25% en un distrito, en una provincia, también tiene que serlo en todos los casos. Claro. Por ejemplo, si no hubiese existido esa restricción, no hubiese ocurrido una revocatoria en Lima. ¿Ya? Hubiese sido matemáticamente imposible, o sea, porque siempre se intenta, por ejemplo, revocar autoridades en las regiones o provincias grandes, pero nunca consiguen las firmas, porque es muy difícil conseguir el número de firmas cuando es tan grande, ¿no? Teniendo en cuenta de la cantidad de población que hay y adquirir pues esa cantidad, como usted lo está mencionando, sería matemáticamente imposible. Sería muy complicado, ¿no? ¿Ya? Ese es uno de los aspectos. Ahora, se está hablando también de reformar esta ley y se le quieren poner condiciones a su ejercicio, es decir, causales, ¿no? Yo en lo personal no estoy de acuerdo con poner causales, o sea, siempre el único requisito válido para una revocatoria debe seguir siendo un número de firmas que expresan un respaldo ciudadano. Así es. Porque si tú le pones condiciones, la pregunta es ¿quién va a calificar esas condiciones? Si la revocatoria es el derecho a retirar la confianza a la autoridad. A la autoridad, una confianza que tú se la brindaste cuando lo elegiste sin que tengas que explicar por qué. Tú simplemente votas por el partido A, B o C, claro, por tu libre decisión. Y en ese mismo sentido, la lógica de la revocatoria es que tú le retiras tu confianza. ¿Por qué no interesa? Tú simplemente le retiras tu confianza. Si vamos a un
sistema de causales, para eso está otra institución que se llama la vacancia. Ya. O sea, hay otros procedimientos que analizan causales. Que debió darse con anterioridad. O es paralelo, es una vía distinta. Ya. Pero la revocatoria, por definición, es consultar al pueblo si se ratifica en su decisión inicial de darle la confianza a una autoridad. Entonces, no se le puede poner ese tipo de restricciones. Lo que hay que hacer es mejorar, ciertamente, ¿no? Y otro aspecto que me parece relevante en el caso de Lima es que ha habido un problema con la forma como se elige al Consejo Municipal, me parece. Usted se habrá dado cuenta del detalle, los limeños preguntan, ¿por qué hemos tenido que votar 40 veces? Eso. ¿No? O sea, ¿por qué hemos tenido que votar 40 veces? Ha terminado siendo tedioso Así es. para los... En principio porque la solicitud de los promotores de la revocatoria pidieron revocar a la alcaldesa y a todo el consejo, lo que implica a todos los regidores que lo componen. Y según la ley, la consulta es individual. Pero si nosotros vamos a un hecho real, ¿alguien conoce a alguno de los regidores por los que ha votado? Posiblemente muy pocos. Así es. Es que hay un problema, pues ciertamente, ¿no? Nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, que debe variar la forma de elegirse el Consejo de Lima Metropolitana, que es un consejo especial. ¿Qué es lo que se debería plantear? A mi juicio, este consejo debería ser conformado por regidores o concejales elegidos en cada distrito. Actualmente el consejo tiene 39 miembros. Si hubiera un regidor por distrito, aumentaría 41, 42 distritos, creo que es lo que tiene Lima. Pero cada uno representaría un distrito. Entonces, nosotros votaríamos para el alcalde, al candidato de nuestra preferencia, y para regidor a uno de nuestro distrito. Cosa que ese concejal, efectivamente, en el Consejo Metropolitano, de alguna manera representa los intereses del distrito. Y sería el distrito o la ciudadanía del distrito quien elegiría si este continúa o no. Así es, y tú sabrías quién es. O sea, tú eliges a Juan Pérez y ese es tu regidor. Yo pregunto, ¿quién es tu regidor en el Consejo Metropolitano? Hay distritos que no tienen... ¿Cuál de los 39 es tu regidor? No es todos y ninguno. O sea, si fuera así, por ejemplo, ¿qué hubiese ocurrido si el Consejo hubiese estado integrado de esa manera? La única posibilidad de revocatoria sería por la alcaldesa y luego por cada uno de los regidores en cada distrito. Entonces, el elector hubiese votado por la revocatoria de la alcaldesa y el regidor de su distrito, no por todos los demás con los que no tienen ninguna identificación. Por ejemplo, esa es una propuesta de reforma que estamos haciendo, ¿no? Y esta propuesta de reforma que ustedes estaban planteando debería tomarse en cuenta para que la ciudadanía tenga más conciencia de quién debe continuar y quién no. Claro, ¿cierto? Ciertamente esta propuesta tiene como contrapartida o como oposición los que sustentan la necesidad de que el Consejo Municipal siempre tenga una mayoría, porque dicen que esto le da gobernabilidad al gobierno local. Es por eso que existe una regla que se llama la mitad, el premio de la mayoría. Un alcalde puede ser elegido, digamos, con el 20% de los votos, pero si es elegido alcalde, su consejo va a tener la mitad más uno del consejo, de asientos en el consejo, porque la ley lo determina así. La propuesta que yo le digo ciertamente haría que la relación sea más proporcional. O sea, no necesariamente el alcalde tendría mayoría, pero ahí es donde se pasa a otros mecanismos de la democracia, ¿no? Que es la concertación, las alianzas, ¿no? Las convergencias que se generan, como ocurre en el Parlamento. Así es. Ahora, con todo este proceso de la revocatoria que ya ha finalizado en nuestra capital, ¿qué es lo que se vendría en todo caso, ¿no? Esto va a significar que de repente se tome en cuenta para que las próximas elecciones, las próximas autoridades que vengan a nuestro distrito, a nuestra capital, de repente estén un tanto más sujetas a este tipo de situaciones, que a cada año que inicie, después de una elección, esté ahí con la preocupación de que se le pueda pedir la revocatoria. Yo honestamente pienso que en Lima no va a volver a ocurrir un escenario como este. Me parece que han ocurrido circunstancias inéditas, ¿no? Por un lado, efectivamente, un marco legal que ha permitido, pero que seguramente se va a reformar. De hecho, o sea, está muy fuerte que se va a reformar lo de la revocatoria y seguramente esa decisión la van a levantar. Entonces, no creo que el marco legal permita que en el futuro se vuelva a dar esto. Y en segundo lugar, porque ciertamente a nivel de actores políticos han sido circunstancias muy especiales, ¿no? O sea, pero sobre las que yo preferiría no comentar, digamos, ¿no? Claro. Para la parte más del desempeño de los actores. Pero finalmente, ya para terminar, ¿qué enseñanzas podemos sacar de esta revocatoria que ya ha llegado a su fin? Bueno, que ciertamente una primera enseñanza es que es necesario revisar esta institución para mejorarla, pero no hacer reformas que impliquen quitarle su sentido en el fondo, ¿no? Mientras esté en la Constitución, yo creo que esta es una institución que hay que mejorarla, más aún si es la institución de democracia directa que más se ejerce y que ciertamente en muchos lugares significa la manera democrática de resolver las controversias que hay en una comunidad, ¿no?
El otro elemento es que entender de que por más de que se trate de una cuestión ciudadana, en el fondo siempre va a implicar el encuentro de actores políticos, o sea, no deja de ser un evento político. Definitivamente. Entonces, no. y en esa medida, pues esa es la realidad, guste o no. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y no asustarse por ello. Claro, tomar las cosas con más calma. Bien, profesor Carlos Magno, hemos llegado ya a la parte final de la entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Enlace Nacional. Gracias a usted por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa y retornamos con más aquí en Enlace Nacional.